Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva actividad propuesta por la Asociación Argentina de Cirugía de Mano. Hoy este webinar que hemos titulado Analizando o actualizando sistemas de osteosíntesis en mano y muñeca, la firma Yale Medical de osteosíntesis. A mi izquierda tengo a Álvaro Muratore, actual presidente de nuestra sociedad del Hospital Británico de Buenos Aires, a Martín Caloia, expresidente de nuestra sociedad del Hospital Austral, y a Gustavo Terulla, actual secretario científico de nuestra sociedad y también del Hospital Británico de Buenos Aires. Entonces vamos a dar comienzo a la actividad, en primer lugar con Álvaro, que nos va a hablar sobre mejoras en el diseño de implantes de mano y muñeca. Diferentes tópicos de los implantes que vamos a analizar, los implantes pequeños como para placas para metacarpianos y falanges, los tornillos canulados y las placas con tornillos para muñeca. Con respecto a los implantes pequeños o los implantes de mini fragmentos, estos son bastante importantes que estos implantes hoy en día se nos ofrezcan con diferentes configuraciones. Acá ven placas en L, en H, en Y, placas con dilias y placas en gancho. Las fracturas en las falanges suelen ser caprichosas, nunca hay mucho espacio para ponerlas y la adaptación tiene que ser perfecta, por lo tanto tenemos que tener muchas configuraciones diferentes. Con el paso de los años ha ido variando el grosor de los implantes, y cada vez tenemos implantes más delgados que son menos irritantes para el aparato flexor y para el aparato extensor. Acá en algunos implantes de Yale pueden ver que tenemos implantes de un espesor de 1.3, de 1.0 y de 0.6 milímetros. Eso tiene que ver con mejores aleaciones y mejor mecanizado de estos implantes. Los diseños asimétricos de los implantes, específicamente en mano, son muy importantes porque si uno coloca implantes rectos en línea con tornillitos muy juntitos van a terminar chocándose, por lo tanto los orificios descentrados son importantes para las diáfisis. Y también los bordes redondeados hacen que estos implantes de bajo perfil sean todavía menos irritantes. Las placas habitualmente son precontorneadas, lo cual nos ahorra tiempo en el momento de la colocación, pero aparte se pueden moldear. Y los orificios biselados hacen de que el tornillo se adapte y quede completamente plano en contra de la placa. Los sistemas más versátiles que existen hoy básicamente aceptan en la misma placa tornillos compresivos y bloqueados. Y hoy en día los implantes de mejor calidad nos están ofreciendo bloqueos multidireccionales, lo cual hace que a nosotros se nos facilite una cirugía. Ustedes piensen que si uno tiene una fractura de una falange con dos fragmentos grandes, es posible que use un tornillo solo, pero si hay conminución, vamos a tener que utilizar una placa. Entonces, esa placa nos tiene que ofrecer versatilidad. En los pequeños fragmentos es importante que tengamos buen instrumental para manipular las plaquitas porque se nos caen, se nos mueven, no podemos llevarla dentro de una herida y dentro de los implantes tiene que haber un buen set de manipulación y de colocación. También, aunque los implantes sean premoldeados, es importante que tengamos instrumental de adaptación. Este instrumental para doblar implantes específicamente diseñado hace que nosotros podamos doblar sin alterar los orificios. Obviamente que la adaptación del implante y la flexión tiene un límite para evitar deformar el material demasiado o debilitarlo. Los límites de flexión de los implantes buenos están alrededor de los 30 grados. Les muestro cómo es un tornillo de Yale, cómo el atornillador lo atrapa perfectamente al tornillo, lo sujeta perfectamente y le ofrece tanta estabilidad que nosotros podemos hacer una cirugía percutánea, presionar el tornillo contra parte blanda y ese tornillo no cae.
La estabilidad del atornillador es crucial en los mini fragmentos, sobre todo si uno quiere hacer una fractura percutánea. Les muestro un caso que es un caso de la clínica, un paciente de 24 años con un jersey finger, un jugador de rugby, que nosotros, bueno, hemos visto esto antes y muchas veces ese fragmento tiene el flexor. Lo que nos ocurrió en este caso es que por los días que habían pasado, el fragmento se soltó del flexor y tuvimos una lesión a 2 niveles. Por lo tanto, si hacíamos una osteosíntesis, el flexor nos quedaba suelto y en este caso lo que utilizamos es una placa de adaptación con la cual presionábamos el fragmento, pusimos el flexor debajo, atamos a la placa y nos quedó de esta manera. Para esto es importante la precisión del instrumental, si no es una proeza quirúrgica. Si uno tiene un instrumental preciso, puede terminar teniendo un resultado bueno como nos ocurrió en este caso. Obviamente con buena rehabilitación, un paciente colaborador, las cosas no pasen porque sí, pero el hecho de tener un instrumental preciso a nosotros nos facilita muchísimo la cirugía. Con respecto a los tornillos canulados tienen también sus cosas a mejorar. Para nosotros, para poner un buen tornillo, lo ideal es que coloquemos bien esa clavija. Y cuanto la clavija guía sea más fuerte y más resistente, se nos facilita muchísimo el sistema de colocación. Es importante tener diferentes configuraciones de tornillos, diferentes diámetros. No es lo mismo hacer una artrodesis interfalángica proximal que una distal. Entonces, estas cosas son bastante importantes. Y es importante que tengamos también tornillos de cabeza de baja fricción y de prácticamente sin cabeza con espiras compresivas para enterrar, por ejemplo, adentro de un escafoides. Mecánicamente es importante también que nosotros tengamos tornillos todo espira o de espira larga y de espiras cortas para que hagamos una compresión. Y si la cabeza se nos entierra en un hueso blando, que también vengan un set de arandelas para que todo este sistema nos dé versatilidad y nosotros podamos elegir el tornillo canulado que más se adapte a estas fracturas. Algo que es muy importante es que el atornillador tenga buen torque contra el tornillo, que nosotros, como en este caso que hicimos una artroscopía de codo, podamos tener la seguridad de que perdemos el tornillo de vista, lo estamos metiendo adentro de tejidos y en que en ningún momento ese tornillo se nos zafa y podamos nosotros completar la cirugía con seguridad y que no tengamos que retomar ese tornillo o abrir para poder enterrar ese tornillo. Les muestro un caso acá de un paciente de una asistencia artroscópica en el cual nosotros hacemos la asistencia artroscópica de la fractura de codo y el tornillo queda completamente enterrado dentro de la cúpula radial, no nos queda ningún desnivel y estas cosas se facilitan con la precisión de los sistemas de osteosíntesis. Nosotros nos sentimos mucho más confiados con un atornillador de calidad que no se suelte del tornillo. Y este es el posoperatorio inmediato que se da en una asistencia artroscópica de una cirugía 100% percutánea. ¿Qué es lo que ocurre con el radio distal? Les muestro características de este implante de Yale. Esta placa es de 2.5 milímetros, lo cual nos da baja posibilidad de lesión en las diáfisis. A veces en las placas que tienen tornillos de 3.5 en las diáfisis, al colocarlos, se rajan longitudinalmente, en este caso no pasa. La placa tiene menos espesor en la zona central, lo cual hace que genere menos fricción contra los tendones que están en jaque, que son el flexor largo del pulgar y el flexor propio del índice. Bordes completamente redondeados, tornillos de 2.5 que se entierran completamente dentro de la placa independientemente del ángulo de bloqueo, ¿no? Este sistema a nosotros nos da una posibilidad de tener un drill block, lo cual si nosotros necesitamos bloquear rápidamente en un sentido, colocamos esto y a nosotros nos aumenta muchísimo la velocidad de colocación. O también podemos tener una guía específica de bloqueo de ángulo variable, que esta guía nos puede bloquear tanto los tornillos distales como los proximales. Y esto aumenta muchísimo la versatilidad del sistema.
Algo que también está muy bueno, que estos tornillos, a pesar de ser también de cabeza Star Drive, tiene muchísima estabilidad, por lo cual nosotros utilizamos ese tornillo, lo pescamos con el atornillador y sin ningún sistema de retención, con el atornillador chato, el tornillo tiene mucha estabilidad y no se zafa. Eso nos permite a nosotros utilizarlo para fracturas MIPO. Les muestro algunos casos en el cual nosotros muchas veces en la técnica MIPO hacemos incisiones más chicas, deslizamos el implante por abajo, el implante nos queda completamente enterrado y después por pequeñas incisiones decidimos dónde vamos a hacer los tornillos proximales y distales y los bloqueamos. Si nosotros no tenemos un sistema de osteosíntesis preciso, es difícil colocarlo, a veces el tornillo se te suelta dentro de las partes blandas, es difícil guiarlo, es difícil quedarte tranquilo de que el tornillo bloqueó completamente y estos resultados se obtienen con sistemas de calidad, si no lo demás, les decía, es como una especie de proeza quirúrgica. Afortunadamente en las fracturas de muñeca nosotros la herida es para poner el implante. Nosotros por la palma habitualmente no reducimos, no vemos una fractura articular, entonces casi todas las maniobras son externas, por lo tanto uno por heridas chiquititas puede hacer un MIPO. ¿Qué es lo importante? Que el implante sea delgado, que yo pueda hacer un bolsillo en el pronador y que no se me rompa el pronador cuadrado por un implante abultado o que tenga bordes filosos. Hay algunos implantes que son de colocación muy distal que siempre sobresalen y siempre lastiman el pronador. Los implantes que más se adaptan son los que respetan la línea divisoria de aguas. La otra cuestión es los sistemas de guía de los implantes. Si yo tengo un implante en el cual la guía la puedo atornillar al implante y enroscar, esa es la guía más precisa para que yo lo pueda guiar. Porque el implante cuando lo pongo por técnica MIPO, como el pronador es bastante vasto, apenas deslizo el implante se me va cubital. Yo tengo que arrastrarlo y poner el tornillo dinámico trayendo el implante desde cubital hacia el centro del radio. Una vez que ya lo tengo en el centro del radio, ya a mí se me facilitan las cosas, pero la calidad del implante tiene que ver con buen sostén del tornillo en el atornillador, yo conocer el implante y que yo pueda enroscar una guía ahí. Y después lo demás es ir practicándolo e ir avanzando en la técnica. La evolución de las técnicas MIPO es rápida, se están haciendo cada vez más y obviamente tiene una curva de aprendizaje. Tiene gente que está a favor y gente que está en contra. Yo la utilizo en casos seleccionados, pero lo que sí estoy seguro es que solo hago cuando confío en el instrumental. Bueno, y eso es sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones características que tienen que ver con el diseño del instrumental. Vamos a pasar a Martín, que nos va a hablar de fracturas de metacarpianos y falanges up to date 2020. Martín. Bueno, claro, nos toca hablar de las fracturas de falange y metacarpiano y creemos que es un reto para el tratamiento. Desde el punto de vista epidemiológico, las fracturas de los metacarpianos ocupan prácticamente el 40% de las fracturas de la mano. Hay una incidencia anual de 3 a 4, los pacientes hay 2 picos de 10 a 40, y lo que sí produce un impacto socioeconómico importante, especialmente si tenemos una inmovilización prolongada. Los dedos, las fracturas del primero y del quinto son las más afectadas porque son las de los límites, y en los Estados Unidos este trabajo de Kevin Chan habla de que hay 600.000 fracturas de metacarpiano y falange cada 1.500.000 fracturas antebrazo y muñeca, es decir que es sumamente frecuente esta patología. Las fracturas de falange, 10% de las fracturas, el meñique y el pulgar son las de mayor frecuencia, no me voy a tener una incidencia lo mismo. Y acuérdense que la mayoría de las fracturas de falange reciben tratamiento conservador, pero en los últimos años, diríamos ya los últimos 30 años, hay una cierta tendencia y una cierta popularidad, como dijo Álvaro, por el desarrollo de nuevos implantes, a hacer el tratamiento quirúrgico. Este trabajo es reciente, del 2017, de los escandinavos, donde hablan de cuáles son las principales complicaciones en fracturas de falange, de reoperaciones, que tuvieron hasta un 42%, y vieron que cuando utilizamos placas, comparando clavijas, tornillos y placas, el problema de la adhesión y la rigidez existe. Por lo tanto, incluso a veces en manos expertas, este equilibrio que dije anteriormente es muy difícil de arrancar. Por eso, ¿cuáles creemos que en el 2020 son las claves de éxito?
es buscar una revisión anatómica, una estabilidad necesaria que, de acuerdo al patrón de fractura a tratar, movilizar precozmente, abordajes estratégicos con menos stripping o abordajes mini-invasivos, como mencionó Álvaro, precisión en la técnica, el concepto del one shoot, y para eso el instrumental tiene que ser fundamental, como el que ofrece Yale, nuevos diseños de implantes dedicados y un instrumental que ayuden al cirujano, mejores técnicas de anestesia, como las técnicas de Walland, y obviamente todo esto con una rehabilitación específica, y este combo son las claves de éxito que tratamos de reproducir. Las fracturas oblicuas y espiroides largas son la mejor indicación para la fijación con tornillos interfragmentarios. Ustedes cuando tengan este patrón de fractura, la mejor fijación es colocar dos tornillos que pueden ser tornillos simples o tornillos canulados, un caso como el que vieron, otro caso una falange de pulgar, 37 años con una movilidad completa, y este es otro caso con una fractura espiroidea, donde Alan Freeland ya en los 90 establecía que dos tornillos paralelos pueden lograr una rigidez de montaje estable y obtener ese buen resultado. A veces tratamos pacientes muy demandantes, como esta cirujana plástica que tenía una fractura espiroidea y necesitaba mover precozmente, entonces asociamos los dos tornillos interfragmentarios, como dije, paralelos, más una placa muy pequeña neutralizadora que permite tener a las 5 semanas esa movilidad. Las fracturas por abulsión metacarpofalángica son la mejor indicación para la fijación con microtornillos de tracción, y acá es el concepto one shoot. Como dijo Álvaro, como cualquier fractura articular puede la artroscopía ayudar a la fijación. Las fracturas inestables de la base de la F1 son la mejor indicación para la fijación con mini placas. Este es un caso que tratamos recientemente de una paciente de 48 años, ama de casa, con una fractura de los 4 bases de la falange muy comminuta. No es una buena indicación de clavos endomedulares esta fractura, por lo tanto, nosotros aplicando la técnica de Freeland para evitar adherencias, sacamos el ligamento, la banda lateral y el ligamento reticular, colocamos las placas por lateral, viene la base y obtenemos ese resultado funcional. Las fracturas comminutas son la mejor indicación en este caso con mini placas, y lo que tenemos que tener en cuenta es que la tasa de complicación con la fijación de metacarpianos y principalmente la placa es alta, es por el tema de la relación del aparato extensor con la placa. Por lo tanto, siempre debemos, en lo posible, de hacer una cirugía traumática con la cobertura de la placa. A veces tenemos déficit de stock óseo muy importante como este. Era un caso de un empresario que había tenido una herida por arma de fuego, y después de recuperar las partes blandas, en vez de hacer una microcirugía, hicimos una reconstrucción con un halo injerto compuesto, y en este caso también es una buena indicación de placas con ese buen resultado funcional para lograr una osteosíntesis rígida. Y en este caso, luego de mantener la longitud y la cicatrización de las partes blandas, hacemos una reconstrucción con un hemi-halo complejo y asociamos la utilización de placas lateral, obteniendo ese resultado que no es perfecto, pero es un resultado bastante satisfactorio para el tipo de lesión que tenía. Si nosotros comparamos clavijas con tornillos endomedulares, vamos a ver que el tornillo endomedular tiene mucho más rigidez torsional ante las fuerzas axiales y a la fuerza del bending. Por lo tanto, creemos que en las fracturas del cuello de quinto y en algunas fracturas diafisarias, como vamos a ver, tanto de metacarpianos y de falange, es una nueva luz para la fijación. Este es un caso donde vemos una fractura de cuarto que vino tratado previamente con unas clavijas mal reducidas. Sacamos las clavijas y le hicimos una fijación retrógrada con un tornillo medular con un buen resultado funcional. Vía de abordaje pueden ser vías retrógradas o anterógradas. Las vías retrógradas pueden ser trastendón, que es la de Paco del Piñal, y paratendón. Nosotros nos preguntamos el año pasado, hace algunos años, de cuál es la mejor vía, hicimos un trabajo comparativo y vimos que la vía paratendón tiene mejores resultados, mucho más cortos y más rápido y menos complicaciones que la vía trastendón que tanto preconiza Paco el del Piñal, sobre todo al mediano plazo. Finalmente, este es un caso donde tenemos una fractura no del cuello, sino tenemos una fractura diafisaria. Este era un paciente rebelde, muy rebelde, niño rico, donde le hicimos una reducción de osteosíntesis, tuvimos que hacer una doble abordaje para la reducción de la fractura diafisaria. Y fíjense, el paciente 10 días de posoperatorio sin rehabilitación ya tiene ese rango funcional, y esto quizás cuando usábamos las placas no veíamos este resultado y veía mucho más rigidez. Una mujer, ama de casa, que tenía un aplastamiento de mano con 4 fracturas transversas
y este es el operado, un médico del equipo nuestro, es el doctor Ronconi, y fijación con clavos endomedulares, y pese a que es una fractura por aplastamiento, la paciente está haciendo rehabilitación, pero tenemos resultados funcionales que si hubiéramos colocado placa no hubiéramos tenido estos resultados. Pese a todo lo que dije, y para terminar, leemos este trabajo del 2016, donde hice un trabajo biomecánico entre placas y tornillos endomedulares y siguen sosteniendo que las fracturas transversales y obligatorias son mejor tratamiento que las placas. La verdad que el tornillo que utilizaron era un tornillo 2.4 y me parece que la estabilización absoluta no es tan importante, uno lo que busca es movilizar precozmente. Muchas gracias, Martín, excelente presentación. Vamos a pasar entonces al doctor Gustavo Terulla con qué son los consejos para evitar complicaciones con las placas volares del radio distal. Efectivamente, yo voy a hablar de las complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis en las fracturas del radio distal y específicamente con las placas volares. Las placas volares pueden producir lesiones tendinosas en los extensores, en los flexores, o pueden producir lesiones articulares por los tornillos cuando invaden justamente la articulación. Aquí hay que tener una salvedad, que el tornillo más radial siempre nosotros lo vamos a colocar con una inclinación hacia la estiloides del radio, es decir, hacia distal, por lo cual si lo colocamos entre 20 y 30 grados, nosotros tenemos que agregarle a ese 87% aproximadamente entre un 6 y un 15% de longitud para tener la longitud exacta. Entonces, Lundquist lo que propone es, de esa medida que nosotros vamos a tener del radio distal, restarle 2 milímetros y de esta forma podríamos obtener una conformación de este tipo de los tornillos. Entonces, si nosotros medimos en una radiografía o en una tomografía previamente el espesor del semilunar, el espesor antero-posterior del semilunar, podemos ir a nuestra cirugía ya sabiendo aproximadamente cuál va a ser la medida de los tornillos que vamos a colocar. Y esto nos va a dar velocidad en la cirugía. ¿Qué es lo que pasa con cada uno de los tornillos? Los tornillos cubitales habitualmente cuando nosotros los colocamos, lo vamos a poder ver bien en una vista lateral sin necesidad de elevar el codo. Sin embargo, en algunas oportunidades tenemos que elevar la muñeca aproximadamente entre 15 y 23 grados, justamente para poder ver esa imagen tangencial de la articulación y observar si existe o no algún tornillo protruyente. Pero es un poquito más complejo cuando tenemos que observar el tornillo estiloideo, porque nos ha pasado a todos que cuando hacemos una vista de un perfil estricto, el tornillo estiloideo siempre parece intraarticular, pero no está intraarticular. Si tenemos una vista con 0 grados, fíjense, el tornillo estiloideo está completamente intraarticular. Si le hacemos una vista en 15 y 23 grados, como les dije para los tornillos que están del lado cubital, también parecen intraarticular. Fíjense, acá con 15 grados parece y con 23 grados también parece intraarticular. Sin embargo, cuando nosotros le hacemos una vista lateral con 30 grados de angulación, ahí es el momento en el cual se nos despeja la articulación, específicamente a nivel del borde radial, y vamos a observar que ese tornillo que parecía intraarticular en las vistas posteriores realmente no está intraarticular. Les muestro un ejemplo. Este es un caso de un paciente que está operado y nosotros le estamos haciendo una radioscopía con una vista frontal estricta sin respetar esos 11 grados de angulación. En este caso, fíjense que en la radioscopía, uno de los tornillos, el tornillo central, parece estar dentro de la articulación. Sin embargo, cuando nosotros le hicimos la vista con 11 grados de angulación, es decir, elevando ligeramente el codo y dejando la muñeca apoyada, fíjense cómo automáticamente se despeja la articulación, tenemos una vista perfectamente tangencial y el tornillo realmente no estaba intraarticular. Lo mismo pasa cuando hacemos la vista de perfil. Este es el mismo caso clínico donde, fíjense que nosotros tenemos apoyada la muñeca y el codo, estamos viendo por lo tanto una vista con 0 grado de angulación lateral y el tornillo más radial parece intraarticular. Sin embargo, cuando nosotros elevamos la muñeca y dejamos apoyado el codo, se despeja completamente la articulación, tenemos una vista perfectamente tangencial y observamos que ninguno de los tornillos está dentro de la articulación. Pasamos entonces a hablar de la lesión en los tendones flexores. Fíjense, este es un caso que me llegó de una señora que había sido operada hace 7 años, ella había tenido una fractura muy compleja del radio distal, según me había comentado, había sido operado en otro centro.
Fíjense, le habían colocado una placa de radio distal, perfectamente colocada a mi criterio, pero yo creo que en el postoperatorio esta señora tuvo algún pequeño colapso hacia el dorso del radio distal, por lo cual la placa quedó ligeramente despegada del margen anterior del radio y por lo tanto quedó protruyente a nivel del sector anterior de la muñeca, donde se encuentran los tendones flexores. El diagnóstico mío fue que esta señora, esa tumoración que tenía, tumoración blanda, indolora, representaba lo que es una sinovitis de los flexores, por lo cual, para asegurarme de ese diagnóstico presuntivo, yo le pedí una resonancia magnética. Y fíjense cómo se puede observar en la resonancia magnética esa sinovitis de flexores que está produciendo justamente la placa que está protruyente y que está irritando los tendones flexores. Automáticamente le dije a la señora que aunque no tuviese dolor, era conveniente retirar esa placa porque en algún momento, si continuaba esa sinovitis, probablemente iba a cortar alguno o varios de los flexores. Características específicas de esta placa que yo considero que son beneficiosas y son distintivas de esta placa. En primer lugar, tiene un sistema de ángulo variable a nivel tanto proximal como distal que nos va a permitir un ángulo de 30 grados, ya que cada tornillo puede angularse con 15 grados hacia cualquiera de los lados. Fíjense, tiene una guía, que es la guía que ven acá en el centro, una guía metálica, que es como un pequeño embudo que uno lo coloca con ese pequeño mango que tiene, la rosca y después retira el mango. Una vez retirado el mango, la imagen que podemos observar es la imagen de la derecha, donde se puede ver ese pequeño embudo colocado y nosotros podemos colocar nuestra mecha en el sentido que nosotros preferimos, justamente trabajando para la configuración de la fractura, para poder estabilizar el fragmento que nosotros deseemos. Y fíjense que cuando nosotros colocamos los tornillos en cualquiera de la angulación que nosotros preferimos, siempre los tornillos van a quedar por debajo del nivel de la placa. No nos quedan nunca tornillos protruyentes independientemente del ángulo que le aplicamos al tornillo. Otra característica distintiva de esta placa es que tiene a nivel distal, fíjense donde está marcado con la flecha en el centro y donde marca el círculo en la imagen de la izquierda y abajo, que tiene un pequeño surco que es justamente para alojar entre el segundo y el tercer tornillo el flexor largo del pulgar y para evitar la fricción. Otra característica es que tiene un orificio dinámico, esto sí lo tienen la mayoría de las placas, pero aquí está milimetrado y eso nos permite colocar justamente la placa con gran precisión por detrás de la línea divisoria de aguas o quizás si en una fractura nos exige ir un poquito más distal, apoyada sobre la línea divisoria de aguas. Otra característica importante es que esta placa tiene, fíjense, un contorneado a nivel distal que nos permite colocar la placa apoyada sobre la línea divisoria de aguas, que la línea divisoria de aguas no es una recta, sino que tiene un relieve que es un poquito más elevado del lado cubital y un poquito más hundido del lado radial. Y esa es la razón de ser de esta configuración de la placa a nivel distal. Como conclusiones finales y para ver qué es lo que hemos aprendido de todo esto, lo primero es saber que todas las placas de muñeca de radio distal no son iguales, por lo cual tenemos que conocer cuáles son las características de la placa que estamos colocando, conocerlas a fondo, justamente para poder aprovechar al máximo las posibilidades que nos dé la placa. En segundo lugar, podemos estimar previamente la longitud de los tornillos por tomografía, por radiografía, y de esta manera podemos predecir cuál va a ser la longitud de nuestros tornillos. Y esto nos va a dar mayor velocidad intraoperatoria. Siempre los tornillos deben ser monocorticales. Los tornillos bicorticales, recordemos, van a lesionar tendones extensores, pero muchas veces el medidor de profundidad no nos va a permitir saber cuál es exactamente la profundidad de ese tornillo porque la cortical dorsal tiene conminución y eso no nos permite saber. Entonces, por esta razón, una buena planificación es importante para saber cuál va a ser el largo de los tornillos. Otro punto importante, descartar los tornillos largos. Los tornillos largos los podemos descartar por la radioscopía, con todas las posiciones que ya conocemos, e incluso utilizar lo que se llama la radioscopía dinámica, es decir, observar nuestra fractura en posición de pronación e ir supinando de a poquito y ver a ver si algún tornillo quedó en el dorso, protruyendo, o si quedó intraarticular.
como les expliqué, utilizar la radioscopía dinámica, pero también es importante no sobrepasar la línea divisoria de aguas y si en algún caso, porque la configuración de la fractura nos obliga a pasar la línea divisoria de aguas, entonces tenemos que tener en cuenta que esa placa va a tener que ser retirada. Si es posible, porque no siempre es posible, proteger la placa con el pronador cuadrado. A veces el pronador está desgarrado, en ese caso no podemos protegerlo, pero bueno, siempre que sea posible, yo intento proteger la placa con el pronador cuadrado para evitar la fricción. Estar atento a la fricción de los flexores, porque muchas veces nosotros no sentimos la fricción en un principio, pero en el postoperatorio inmediato o en el postoperatorio alejado puede aparecer fricción de flexores y en ese caso avisarle al paciente que esa placa debe ser retirada. Estar atento ante los síntomas de fricción y en esos casos retirar la placa. Y por último, y no menos importante, estar siempre un paso delante de las complicaciones, porque estando un paso delante, esa complicación no se va a producir y nos va a evitar un dolor de cabeza. Muchas gracias.